Bien, entonces como le comentaba, vamos primero a ver rápidamente el examen que me estaban comentando. Dos personas me comentaron que entienden que hay un error en una pregunta, entonces vamos a ver si es así, que hay un error y lo corregimos ahora mismo y de manera automática se modifica la nota si fue que perdieron 1 o 2 puntos ahí. Entonces, a ver, tenemos la primera parte. Eran, era de 15 el pruebín. Entonces tenemos la primera parte que vale 5 puntos, que son una pareja, y otras que me parece que son de completa o selección. Vamos a ver, esta es... De los que me comentaron que había un error, ¿en cuál pregunta era que... ¿En cuál pregunta fue que lo encontraron? O que lo vieron, el error. ¿Alguien levantó la mano? De los que dijeron que hay un error en el examen, ¿alguien puede hablar para ir directamente a esa pregunta? La pregunta de la fracción impropia. Era de aparea. Aquí está. ¿Me escucha? Sí. Ajá, mi inquietud era
la pregunta que tiene en la pareja que dice es una fracción propia y me la puso mala, yo puse 3 a la 4. Ah, porque esa correspondía a otra pregunta, a esa. Ajá, entonces yo tengo la inquietud porque se supone que una fracción propia, el número de arriba es menor que el de abajo, ¿o me equivoco? No, no, sí, de eso, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que en una pareja hay una pregunta que corresponde a una respuesta. Entonces, por ejemplo, si eligieron, si elegiste, por ejemplo, esta como fracción impropia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál elegiste en esta pregunta que decía 75% representa la fracción tal? No iba a ser esta, por ejemplo. La pregunta. Perdón, espérate. ¿Dónde que estoy? Ah, no, aquí, perdón. Por ejemplo, si... Ah, no. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, en fracción propia, ¿qué me dices? Elegiste, por ejemplo, esta, Sí, ¿verdad? Tres cuartos. Ahí sí. estamos de acuerdo. Tres cuartos es propia también. Pero lo que pasa es que como es una pareja, si seleccionaste tres cuartos en la respuesta de es una fracción impropia, es una fracción propia, entonces, ¿cuál seleccionaste para el 75%? Porque, por ejemplo, no corresponde 5 sobre 9. 5 sobre 9, por ejemplo, Ok, no yo entiendo. es 75%. Por ejemplo, cuando llevamos fracción a, a porcentaje. O sea que automáticamente seleccionaste la otra, ya cuando ibas a buscar la respuesta de la siguiente pregunta, entonces ahí ibas a detenerte y decir, ah, no, espérate, entonces déjame ver si es que van intercambiadas. Y eso fue lo que te pasó. Yo creo que esa fue la misma pregunta que me hizo otra persona y no recuerdo el nombre. Pero lo importante es que quede eso claro, ¿verdad? Y que no haya problema con eso. O sea, no queden inquietudes. Eh, entonces, si verificamos, ¿verdad?, las respuestas, podemos notar que no hay ningún problema ahí. Por ejemplo, es una fracción impropia, ya esa la discutimos, que sería 7 sobre 3 porque no corresponde 7 sobre 3 porque no corresponde, por ejemplo, perdón, 16 sobre 5 porque sería la respuesta de este número mixto. Recuerden que nosotros, por ejemplo, multiplicamos 3 por el denominador, que sería 5, 3 por 5, 15, y le sumamos el numerador, que sería 16, y dividimos sobre el denominador. Entonces nos daría 16 quinto. Y esta que número entero, menos 5, y el 75% representa la fracción 7 cuartos. Eh, Ahí está, es una fracción propia, la 5 sobre 9. A ver, la siguiente fue esta, resta. Entiendo que no es necesario hacerlo en una pizarra digital. Por ejemplo, sería aquí 2 por 5, nos da 10. Sería entonces menos, ¿verdad? 5 por 4, que nos da 20. Entonces sería, o sea, menos 20 sería menos 10. Menos 10 sobre 5, que ahí la respuesta la iban a colocar aquí. Ah, no, esa era de selección. Ah, bueno, aquí por ejemplo está el menos 2 quinto, menos 5 sobre 2 y menos 2 que es la respuesta
Ah, no, menos 2 quintos, espérate. Hay un error ahí, déjame ver. Eso no es la pizarra. Entonces era 2 quintos menos 4 quintos. Ahí recuerde que, por ejemplo, cuando es así, simplemente usted puede pasar igual el denominador, que sería, por ejemplo, colocar el 5. Y aquí restamos los numeradores, que sería 2 menos 4. Entonces nos daría menos 2 quintos. Y entonces la respuesta está, déjame ver si está bien seleccionada. Así aquí dice 100% que es menos 2 quintos. O sea que no hay problema tampoco con esa pregunta. La siguiente sería esta, que es un poquito ya larga, pero no nos vamos a detener en esa tampoco. Esa es una multiplicación, multiplica arriba y multiplica abajo. Sería 3 por 2, 6. 8 por 3 nos da 24, pero 6 y 24 tienen mitad, podemos ir sacando mitad, nos queda entonces 3 sobre 12, después 1 sobre 3 o 4, sí, 1 sobre 4 que me queda. Sí, 1 sobre 4, menos 1 cuarto. Esa es la respuesta. Está simplificada ahí. Esta también, que es un poquito larga, no vamos a iríamos a resolverla aquí. Ven que yo le puse varias opciones, no sé si a alguien le dio mal, o sea, le salió mala. Yo puse aquí, por ejemplo, como es 6.666, yo puse varias opciones. Puse, por ejemplo, 6.66%. Bueno, a alguna le faltó por ciento, por ejemplo, a esta le faltó el por ciento. Pero a alguien que haya realizado ese ejercicio y le dio 6.6 tanto, está bien. Pero si el sistema se la puso mala, me lo deja saber, me escribe por WhatsApp para yo entonces incluir esa respuesta, que estaría también buena en las opciones, para que entonces el sistema se actualice, entonces la reconozca como buena. Lo que pasa es que cuando son así decimales se complica el caso, que pueden ser varias opciones dependiendo de cómo el que hizo el ejercicio, o sea, cuántos decimales o si redondeó o no, y ahí se complicaría un poco, y por eso yo puse varias opciones. Si alguien no le dio, si le dio mal, pero fue 6.6 tanto, está bien, y me lo hace saber por WhatsApp. ¿A alguien le pasó ese caso? No pude ver esta pregunta de Carlos. Zairi, un momento. La pregunta de la fracción impropia, sí, yo puse. Ok. Zairi. Sí, maestro, una pregunta. ¿Ya usted calificó la práctica 1? Porque yo veo que no me la ha calificado a mí todavía. No, todavía.
Voy a calificar la uno y la 2. Yo les aviso cuando lo haga por el grupo de WhatsApp. Se me ha complicado un poco, pero ya eso lo lo vamos a resolver. Entonces ya las siguientes son un poquito más extensas y por eso no las vamos a discutir ahora. Pero cualquiera que tenga alguna inquietud sobre el examen, si entiende que hay algún problema, me lo deja saber y yo hago las correcciones del lugar. ¿Tienen hasta ahora alguna pregunta? Ok, estoy buscando un ejercicio, vamos a... Así vamos a ver esto. Eh, para que no me... el internet no me falle. ¿Pueden visualizar la pizarra? Sí. Sí, se ve. Ok. Ok, ahora sí. Bien, la semana pasada, el martes, estuvimos introduciendo términos básicos de estadística y hablamos un poco, por ejemplo, de la media, calculamos también media, calculamos mediana, calculamos moda, calculamos frecuencia, pero de manera indirecta, cuando usted, por ejemplo, dijo cuántos 167 y cuántos 168 había, eso es frecuencia, pero no lo trabajamos en forma de tabla. Y hoy lo vamos a hacer en forma de tabla. Lo vamos a hacer en forma de tabla.
Entonces, imaginemos este caso que diríamos que estamos hablando, por ejemplo, de una nota de un grupo de estudiantes. Imaginemos que es un curso un curso y esto que vemos aquí es una nota en base a 10. Estas son las notas en base a 10. Y si usted nota, el más pequeño que pudiera aparecer ahí es el número 2. Y el máximo o el límite superior en este caso es el número 10. O sea que hasta ahí vamos bien. Tenemos el límite que es 10, porque si es en base a 10 no puede haber un 11 ahí, a menos de que el profesor diga que había un punto extra por el que hiciera algún ejercicio en especial, ¿verdad? Entonces, el martes pasado también nosotros habíamos comentado que los datos pueden estar de distintas formas. En este caso, si pueden ver el puntero, los datos de la mano derecha, de mano izquierda, están de manera aleatoria, están desorganizados. El primer paso que usted tiene que realizar es organizarlo de manera ascendente. Lo que nosotros vamos a hacer es construir tablas de distribución de frecuencias simples. Simples porque hay otro tipo de tablas de acumulación, que son tablas de frecuencias acumuladas, que ahí es donde hablamos de intervalos. Entonces tenemos aquí las notas, son 30, o sea que n es igual a 30 y lo tenemos aquí debajo, donde dice n es igual a 30 estudiantes. Ese es el número de datos. Pero, ¿cuál es la variable? En este caso podríamos decir que ese 30 son 30 notas. Por ejemplo, 30 exámenes que se han corregido y han computado, y hemos llegado a la conclusión de que son 30. Pero la variable en cuestión, aquí en este caso, es una nota. Entonces, la variable es nota. Recuerden que la variable puede tener una forma de expresión, ya sea una expresión numérica o una expresión o sea, puede ser numérica o cuantitativa o cualitativa. Entonces, en este caso, los datos o como se representa esta variable que es la nota es numérica. Puede ser que yo represente una nota de manera, diríamos, cualitativa. O sea, por ejemplo, A, B, C y esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso es numérica. Ahora, el primer paso es organizar los datos de manera ascendente. Y aquí empezamos con el primero. El primero es el 2. Y al más pequeño le llamamos límite inferior. Entonces ese es el límite. Vamos a ponerlo más abreviado. Límite inferior. Y el más grande, que es el 10, sería entonces el límite superior. Estos son los extremos. La nota está comprendida entre 2 y 10. Eso es lo que quiere decir. Entonces, luego de que lo organizamos, que ya está organizado aquí, no hay que hacer nada, tenemos el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ya con esos datos así organizados o agrupados, vamos a construir la tabla de frecuencia. Entonces, una tabla de frecuencia que usted puede tener la cantidad de datos o valores que quiere determinar dependiendo qué usted quiere hacer. Por ejemplo, en este caso estamos construyendo una tabla de frecuencia simple. Simplemente usted va a ir colocando, aquí donde dice datos, va a colocar el dato como tal. Por ejemplo, aquí por ejemplo nosotros tenemos, numéricamente hablando, 30 datos. Pero ¿qué pasa? Que cuando aquí nosotros vamos a poner los datos, no es que vamos a poner
todos. No es que vamos a repetir el 10 las 6 veces que se encuentran aquí, sino que vamos a poner un solo 10, indicando que ese es un dato. Ahora, cuando hablamos o queremos mostrar qué cantidad de veces está repetido el 10, lo hacemos aquí en FI. F sub I, que lo tenemos aquí a mano derecha, representa la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta porque es un número diríamos natural, siempre va a ser positivo, porque está relacionado con contar, como cuando usted está contando la cantidad de 10 que hay 6, usted va a colocar aquí entonces un 6 como frecuencia. La frecuencia relativa, su nombre lo indica, es una relación. ¿Y cómo se determina la frecuencia relativa? Que yo le puse la fórmula aquí y este documento se lo podría facilitar, o yo no sé si se lo subieron a la plataforma no está. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? Es parecido a cuando usted está hablando de fracciones. Recuerde que una fracción está compuesta por un numerador, que sería la frecuencia absoluta, mírenla aquí, y un denominador, que en este caso sería el número total de datos, que en este caso es 30. O sea que para usted, por ejemplo, encontrar el primero, divide el número 2, por ejemplo, entre 30 y ya tendría la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa es importante que nosotros usemos, por ejemplo, como es un decimal que nos va a dar 4 números después del punto, para que se nos haga mucho más fácil, porque luego vamos a encontrar la frecuencia porcentual, que es simplemente usted multiplicar la frecuencia relativa por 100%. Y luego tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias absolutas. La vamos a ver ahora. No sé si pueden escuchar un ruido que hay por ahí. Si se escucha fuerte. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos comentado hasta ahora? ¿Todo está claro? Bien, vamos a suponer que todo está claro y me escuchan también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los datos. En este caso, vamos a empezar con el número 2, que es el más pequeño. Entonces, colocamos aquí el número 2, sería mi primer dato. El siguiente, de manera ascendente, sería el número 5. Aquí colocamos entonces como dato número 5. Aquí luego seguimos con el número 6. Entonces colocamos como dato número 6. Seguimos con el 7. Tenemos 8 también. Tenemos 9 y tenemos 10. Ahora, cuando les comentaba de la frecuencia absoluta, sería la cantidad de veces que se repite ese dato. Por ejemplo, el número 2, ¿qué cantidad de veces hay o se repite? Una sola vez. Y lo vamos a ir tachando. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, ya lo vamos a tachar. ¿Qué frecuencia tiene? 1. Nos vamos con el 5. El 5, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí colocamos el número 6, frecuencia del 5. Seguimos con el número 6. Aquí tengo 1, 2, 3. Entonces aquí sería colocar un 3. Luego tenemos el 7. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces colocamos aquí un 6. Seguimos con el 8. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5.
el 9, 1, 2 y 3. Y el 10, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya hemos acabado. Pues aquí hay 6. Ahora aquí debajo donde dice total, vamos a ir sumando para encontrar los totales de cada una de las columnas. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta vamos a sumar esas frecuencias y tiene que coincidir con el número n, y n es igual a 30 o el número total de datos, porque no tiene sentido que dé menos o dé más si nosotros estamos contando, estamos sumando ahora, ¿verdad? Primero contamos, ahora estamos sumando. Entonces tenemos, por ejemplo, 1, 7, 10, 21 y 9, 30. Entonces coincide con el número n. Ahora les había comentado que yo para encontrar la frecuencia relativa, que les tengo la fórmula aquí, es simplemente dividir cada una de esas frecuencias, por ejemplo de la columna 1, dividir cada una de esas frecuencias entre el total que es n. Entonces, por ejemplo, 1 dividido entre 30, ¿cuánto da? ¿Perdón? A 30. 1 entre 30. 0.03. Sí, vamos a usar 4 números después del punto. Sería entonces 0 punto, ¿verdad? 0, 3, 3, 3. Sí. El siguiente sería entonces 6 entre 30. ¿Cuánto nos da? Cero punto dos. Pues sería 0.2000. Es igual que 0.2, no importa. Pero es para que tenga la misma cantidad de cifras significativas. Entonces 3 entre 30. A 10. 0.10, ¿verdad? Sería la mitad del de arriba. Y 6 entre, ya lo tenemos arriba, 0. Ajá, y 5 entre 30. Cero punto 16. Claro, pero tú, coño, pero tú no participas. Aguanta, pero Oh, Dime, dime. sería 0 punto aquí. Ajá. Y el 6. Profesor, en la anterior no es 0.16, es 0.1666. Ok. Ah, porque no. 0.1667. Ok. En ese, miren algo. En ese lo vamos a redondear, sí. Lo vamos a poner en 7. En 7. ¿Por qué? Porque cuando estemos sumando, si pongo un 6, me va a quedar como 0.999. Entonces, para que la suma me dé 1, vamos a redondear ¿verdad? Sería 0.1667. Y si alguien se atreve a sumarlo, tiene que dar No sé por qué estoy 1, ¿verdad? pagando. Pero yo en mi vida tan malo. Voy a hacer lo mismo que le niño. Tú me jalas un dedo a mí, te voy a jalar un pie entero. Si te jalas un cabello, te voy a jalar la cabeza entera. Tú me vas a respetar a mí a lo bueno por lo malo. No, no le dé. Ese muchacho tranquilo. Entonces, ¿alguien sumó? Les da 1, ¿verdad? ¿Sumaron?
Uno, profesor. Ok, bien. Entonces, la frecuencia porcentual, ya ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Recuerden que nosotros para llevar un decimal a porcentaje, simplemente usted multiplica el decimal por 100%. Si multiplicamos aquí por 100, por ejemplo el primero por 100%, es como que usted va a mover el punto, ¿verdad? Dos posiciones hacia la derecha, ¿verdad? Movería el punto una y dos posiciones. Sería aquí el punto, ¿verdad? Entonces sería 3.33%. En ocasiones no es tan necesario usted poner el porcentaje aquí en la misma columna, pero porque ya está expresado arriba, pero lo vamos a poner. Entonces, en el siguiente de abajo sería igual, mueves el punto dos posiciones porque es 100 y sería entonces 20%, ¿verdad? El siguiente igual, entonces nos daría 10%. El de abajo es igual, 20%. Luego tenemos el 16.67%, 10% y 20%. Y se supone que la suma nos tiene que dar entonces ¿cuánto? 100%. Vamos a borrar estos puntos de aquí, vamos a dejarlo así, 100%. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta o todo está claro? ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede repetir, profesor, por favor? La parte de fracción porcentual, digo, frecuencia porcentual. Multiplicas cuando sí, lo que tú tienes aquí son decimales. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la conversión de decimales a porcentaje, simplemente es multiplicar el decimal por 100%. Si usted coge su calculadora, multiplica 0.0333 por 100, le va a dar 3.33%. No es necesario usar calculadora, usted simplemente analiza, bueno, si es 100%, es mover ese punto que está aquí dos posiciones hacia la derecha y lo pongo donde caiga. El de abajo, por ejemplo, el punto está aquí, lo muevo una y dos posiciones aquí y no necesariamente tengo que usar una calculadora para determinar que el porcentaje me daría entonces 20%. Abajo igual, muevo el punto dos posiciones hacia la derecha y me da 10%. Este se repite. Aquí igual, lo muevo uno y dos posiciones, me quedaría en el medio de los dos 6, dándome 16.67%. Y así sucesivamente. Ya para la frecuencia acumulada es muy sencillo. Usted siempre va a empezar con el primero. En el primero, o la frecuencia la frecuencia absoluta del primero es por ejemplo, Ok, gracias. muy bien. Es por ejemplo 1. Entonces usted va a colocar el 1. Porque antes del 2 no había nada, ¿verdad? Entonces por eso empezaríamos con el número 2, ¿verdad? Pero ¿qué frecuencia tiene? 1. Ahora la frecuencia acumulada es que usted va a ir sumando la frecuencia que le sigue. Por ejemplo, yo tengo 1 aquí, lo coloqué aquí, ahora yo me voy y sumo el que le sigue, que sería 6. Entonces 1 más 6 me da 7. Ahora le sumo la frecuencia siguiente, que sería 3. 7 más 3 nos da 10.
Le sumo la que sigue, que sería 6. Entonces nos da 10 más 6, 16. Le sumo la que sigue, que sería 5. Entonces 16 más 5 me da 21. Le sumo el siguiente, 21 más 3 nos da 24 y 24 más 6 nos da 30. El último dato, la última frecuencia acumulada que usted computa aquí tiene que coincidir con n, con el número total de datos, porque es que usted está sumando. O sea, usted está sumando, usted dice 1, vamos a sumarle luego 6, después, hasta que se acaban todos los datos, pero ese total entonces acumulado tiene que coincidir con el total de datos, que es 30. Si te da menor o te da mayor, entonces hay que verificar si fue que hiciste una suma mal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok. Eso es construcción, cómo construir una tabla de frecuencia simple. Así como su nombre lo indica. Simple. Es muy simple. Ahora ya esta es un poquito más tediosa, pero igual se puede dominar. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que también vamos a diseñar una para que ya terminemos la construcción de tablas. Tenemos la primera, que fue tabla de frecuencia simple. Entonces la siguiente sería una tabla de frecuencia acumulada. Entonces vamos a poner cosas que yo voy a dejar ahí para que se haga mucho más rápido y fácil. Déjame ver. Esto de aquí lo vamos a borrar. Sí, eso lo vamos a borrar también. Ok. Entonces, aquí tenemos las tablas de distribución de frecuencias acumuladas. Pero acumulada ¿por qué? Por intervalos. Intervalos, recuerden que intervalos es cuando usted habla de dos extremos, cuando unos datos están comprendidos entre dos extremos, un extremo inferior y uno, o un límite inferior y un límite superior, ya estamos hablando de un intervalo. Unos datos se encuentran entre esos límites, ya eso es intervalo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos acumular o agrupar esos datos de arriba
en forma de frecuencia acumulada. Aquí está en frecuencia simple. Ya luego esa tabla, si usted quiere, la puede, por ejemplo, utilizar para el cálculo, que no lo vamos a hacer hoy, para el cálculo de la moda, de la mediana, eh, y del promedio, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a calcular hoy. Hoy simplemente vamos a trabajar con la construcción de tablas. Y luego esos datos, si usted quiere, ¿verdad?, lo puede usar luego para construir gráficos o tablas, por ejemplo, otro tipo de tablas. Pero aquí tampoco todavía vamos a construir gráficos. Entonces vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia acumulada. Lo primero que hay que calcular es el rango. Y el rango simplemente es restar el límite superior del límite inferior. Recuerden que yo les había comentado que el límite inferior, que es el 2, es el más pequeño. Este es el límite inferior. Y el límite superior sería el más grande. Esta es la fórmula que utilizamos para determinar el rango. Sería R es igual al límite superior menos el límite inferior. Usted simplemente sustituye y entonces sería 10 menos 2 nos da 8. Entonces ese es ese es el rango. Pero ¿para qué calculamos el rango? Porque lo necesitamos para calcular luego la amplitud, que luego les explico qué es eso. Puedo calcular después del rango, puedo calcular la amplitud, ¿verdad? La amplitud es lo que me va a decir de dónde a dónde o qué tan grande va a ser el intervalo. ¿Cómo se determina? Dividiendo el rango entre el número de clases. Primero hay que determinar el número de clases. Para usted determinar el número de clases, tenemos aquí la formulita. El número de clases se simboliza como K. Aquí está. Se simboliza como K. Y K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N, recuerde que es igual a 30 y lo tenemos aquí señalado. Es igual a 30. Al sustituir los datos, por ejemplo, tenemos 1 más 3.322 por el logaritmo de 30. Aquí está de una manera muy detallada para que no se pierdan, ¿verdad? Entonces primero determinamos el logaritmo de 30, que nos dio aproximadamente 1.47. Como nosotros, ¿verdad?, realizamos primero la multiplicación primero, entonces multiplicamos 3.322 por 1.47 y nos dio 4.906. Y luego entonces sumamos el 1 y al final nos dio K igual a 5.906. ¿Qué pasa? Que hay una regla que te dice que K, que es el número de clases, vamos a explicar qué es eso, el número de clases. K, que es el número de clases, hay una regla que te dice que tiene que ser, que preferiblemente tiene que ser un número impar o el número impar más cercano. Por ejemplo, a nosotros nos dio un valor de 5.906. Los números impares que están más próximos o están más cerca del 5.906 es el 5, ¿verdad? Es el 5 o el 7. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos está más cerca del 5.906? El 5, ¿verdad? Entonces, como el 5 es el número impar más cercano a 5.906, elegimos K igual o aproximadamente igual a 5. Porque si usted analiza, la diferencia que hay entre 5.906 y 5 es 0.906. Pero la diferencia que hay entre 5.906 y 7
es de más de 1. Es de 1.96, creo, por ahí. O sea que es más grande, ligeramente más grande. Entonces, el más pequeño o el más cercano al 5.906 es el 5 y por eso escogimos 5. 5 representa la cantidad de intervalos que nosotros vamos a colocar. ¿Se entendió esa parte o la repito? Repite, por favor, profesor. Oh, pero claro. Eh, Tenemos el número de clases. Número de clases, como les comenté anteriormente, es la cantidad de intervalos que nosotros vamos a colocar. Que a continuación le voy a explicar cómo es que se coloca. Para usted determinar ese número de clases o número de intervalos, usamos esta fórmula. Como usted, ¿verdad?, va a llenar sus prácticas siempre, usted va a tener esas formulitas guardadas por ahí en una tabla de fórmulas. K, que es el número de clases o número de intervalos, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Recuerde que el logaritmo de n, para los que no se acuerdan, ¿verdad?, se encuentra en la calculadora, lo puede realizar. Si no tienes una calculadora científica, el celular lo puede hacer. Para que aparezca el logaritmo, tienes que poner la calculadora de manera horizontal y ya te aparece. Ahora, ¿qué pasa? Que debemos hacerlo paso a paso para no equivocarnos. Sustituimos el valor de n. N es el número total de datos que habíamos comentado, que es un grupo de 30 estudiantes que tomaron un examen y tenemos entonces 30 datos o 30 notas. Ahora, ¿qué pasa? Yo sustituyo el valor de n, que es 30, y rápidamente aplico el logaritmo utilizando la calculadora. Digo, el logaritmo de 30 me da 1.47 y lo coloco aquí. Y lo otro se queda igual porque no puedo sumar. Recuerden que hay una regla de operaciones. Ahora tengo una multiplicación. Realizo primero la multiplicación y multiplico 3.322 por 1.47. Y esa multiplicación me da aproximadamente 4.906. Ahora sí puedo sumar el 1. Entonces 4.906 más 1 sería 5.906. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no puedo utilizar un número de intervalos decimal. Es como usted decir, o sea, no puede haber 5.906 personas. Porque aquí datos lo estamos viendo como que es, o sea, intervalos lo estamos viendo como algo que no se particiona, no es de que medio intervalo, eso no existe. Es 1 o es 2 o son 3 o son 4 o son 5. Es un número natural, porque siempre va a ser positivo también. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una regla que olvidé el nombre de quien la formuló. Creo que en el video que yo tengo de ese tema, que está en el canal, lo menciono. Entonces, esa regla te dice que tú vas a usar o a aproximar el valor de K o el número de intervalos al número impar más cercano a ese dato que te dio. Por ejemplo, te dio 5.906. ¿Qué número impar está más cercano a ese dato? O es el 5 o es el 7, porque el 5.906 está entre 5 y 7. Ahora, si yo me aproximo hacia el 5, es más cerca que yo aproximarme al 7. Bueno, determinamos que sí es más cerca el 5, porque de diferencia hay 0.906.
Pero para yo llegar al 7 es más de 1 que hace falta. Es 1.094 creo que es, si no me falla el cálculo. Entonces lo aproximamos a 5. ¿Qué quiere decir? Que usted va a poner 5 intervalos en la tabla, que vamos a ver cómo es que se coloca eso. Es muy, muy sencillo. Entonces, ya teniendo K, que es el número de intervalos, yo ahora me voy a mano derecha, a mano izquierda, para calcular la amplitud. La amplitud que se simboliza como A mayúscula. A mayúscula es igual al rango, recuerden que R es rango, que lo tenemos aquí, es igual al rango sobre K, que es el número de clases o número de intervalos. Sustituimos, tenemos 8 sobre 5, 8 entre 5 me da aproximadamente, ¿verdad? No, exactamente 1.6. Ahora, ¿qué pasa? Que yo quisiera trabajar más cómodo. Bueno, vamos a aproximarlo a 2. Por ejemplo, 1.6 lo vamos a aproximar a 2 para poder trabajar más cómodo. Ahora le vamos a decir que representa ese 2, la amplitud, como su nombre lo indica. Es que yo voy a decir de dónde a dónde va a ir el intervalo. Es como que el 2 me ayuda a determinar cuál es el rango, bueno, que no se confunda con el rango de arriba. ¿Cuál es el espacio, ¿verdad?, que va a estar comprendido entre el límite superior y el límite inferior de un intervalo? Un intervalo es cuando usted dice, por ejemplo, de 1 a 2. Perdón, de 1 a 2 no. De 1 a 4, por ejemplo. Eso es un intervalo. Y todos los datos que están contenidos entre 1 y 4, excepto el 4, son los que se toman en cuenta en ese intervalo. Que eso lo vamos a explicar ahora. Entonces nos dio 1.6 y lo aproximamos a 2. Bien. Entonces ya sabemos que nosotros vamos a tener que poner 5 intervalos aquí, con una amplitud de clase de aproximadamente 2. ¿Qué usted va a hacer? Usted tiene que empezar con el límite inferior. Por ejemplo, en este caso el límite inferior es 2. Entonces usted va a colocar aquí el número 2. Vamos a escribir ahora. Aquí usted va a colocar el número 2. Pero ese número 2, ¿de dónde a dónde va? Bueno, usted ahora le va a sumar, para encontrar el límite superior, le va a sumar entonces 2, porque la amplitud es 2. Entonces 2 más 2 es igual a 4. Y ese es mi primer intervalo. Normalmente, en ocasiones, usted va a ver que lo van a colocar en forma de conjunto o subconjunto, ya sea conjuntos cerrados o abiertos, si se acuerdan de matemáticas de allá lejos. Pero aquí lo vamos a poner sin eso. Pero ya saben que se puede encontrar así, con esa forma que se encuentra aquí arriba. Ese corchete indica que es cerrado. Lo vamos a hacer así para que se tenga ya pendiente. Entonces, por ejemplo, cerrado sería el primero, sería el 2. ¿Por qué le pongo al 2 ese corchete? Porque no hay otro número o datos menor a 2. 2 es el límite inferior de todos los datos. Entonces, eso va comprendido, o yo le voy a sumar una amplitud de 2. Entonces sería 2 más 2 nos da en este caso, por ejemplo, 4. Entonces en ese caso yo diría que es 4. Ahora, si usted quiere decir que no termine en 4, entonces usted pondría, por ejemplo, un corchete, indicando que sigue. En este caso, como yo estoy colocando la rayita o el guión, no voy a colocar las corchetes y paréntesis, pero ya entienden que el corchete es para indicar que no hay nada después del 2 o antes del 2 en este caso. Y el paréntesis yo lo coloco para indicar que no se va a tomar en cuenta el número 4 para el siguiente intervalo. Los datos que están comprendidos en ese intervalo van o están entre 2 y 4, exceptuando el 4, porque el 4 usted lo va a colocar aquí abajo
Y ahora a ese número 4 le va a sumar a amplitud 2 y va a ir sumando de 2 en 2. Por ejemplo, sería 4 más 2 es igual a 6. Luego 6 más 2, ¿verdad? Sería 8. Entonces, pero usted tiene que decir que el segundo sería entre 4 y 6, exceptuando el 6. Entonces aquí coloca debajo el número 6. 6 más 2 nos da 8, exceptuando el 8, ¿verdad? Entonces aquí sería 8 y luego 10. Pero ¿qué pasa? Que 10 es, si yo lo coloco, si yo lo dejo hasta aquí, 10 no se estaría incluyendo, porque recuerde que aquí iría un corchete, un paréntesis. Entonces aquí abajo lo coloco, sería 10, entre 10 y 12. Y ahí tengo la cantidad de intervalos que me pide o yo determiné que hace falta, que sería 5. K me da 5. Entonces aquí vemos que tenemos 5 intervalos. Lo del corchete que yo les había comentado, por ejemplo, aquí en el 12, después del 12 yo pongo un corchete indicando que después del 12 no hay más nada, o que los datos que yo voy a utilizar terminan en el 12. Y el 10, por ejemplo, sería entre paréntesis. Pero eso si usted quiere usarlo así, ¿verdad? Porque si lo hacemos así, entonces sería usando, por ejemplo, coma, como está simbolizado aquí arriba. A, B, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo vamos a borrar, pero ya ustedes saben para qué se usa. ¿Se entendió esa parte de cómo determinar el intervalo? ¿Me dijeron que sí, que no? Ok. Entonces, ya para terminar, vamos a completar esta tablita, que se hace muy fácil también. X es el promedio o la media entre los límites superiores y límites inferiores de cada intervalo. Tenemos la fórmula aquí arriba. Entonces tenemos la fórmula aquí arriba de X sub I. Nos dice que es igual a usted sumar el límite inferior más el límite superior. Se está relacionando no a los datos totales, sino a cada uno de los intervalos. Tenemos, por ejemplo, el límite, imaginemos el primero. Por ejemplo, tengo el 2, que es límite inferior, y el 4, que es límite superior. Entonces usted diría que X, en este caso, X es igual al límite inferior, que es 2, más el límite superior, que es 4, dividido entre 2. Y eso nos da, ¿qué? 2 más 4 nos da 6, dividido entre 2, y eso nos da igual a 3. ¿Se entiende ahí? ¿O necesitan que se repita? Estamos acabando ya. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo sería el de abajo? Sería 4 más 6 dividido entre 2. Entonces 4 más 6 nos da... déjame poner aquí el 3. 10, Dividido entre 2, 5, 5. Entonces el siguiente sería 6 más 8, 14 dividido entre 2, 7. Si ustedes notan, hay una secuencia, ¿verdad? ¿De cuánto? De 2. A cada uno se le está sumando 2. De 2. Sí, 3 más 2, 5. Y está aquí debajo el 5. 5 más 2, 7. Por lo tanto, el siguiente me va a dar entonces 9. El siguiente me va a dar, ¿cuánto?
11. ¿Y ese 2 a qué corresponde? A la amplitud. Si notan, ya ustedes desde que terminó, desde que encontró el primero, ya sería sumarle la amplitud y tendría el segundo y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, en este caso, estamos hablando o nos estamos lo estamos relacionando, es a la cantidad de datos que hay comprendido en ese intervalo, exceptuando el 4. Entonces nos vamos a ir aquí arriba. Vamos a borrar eso para que se entienda la... Ya casi acabamos, casi acabamos. Entonces, ¿qué cantidad de datos hay comprendidos entre 2 y 4, exceptuando el 4? Entonces nos vamos aquí arriba. ¿Cuántos hay? Un solo, ¿no? Un solo, que en este caso es 2. Entonces aquí, en f sub i, la colocamos 1. Un dato solamente hay. Ahora usted se va arriba porque va a encontrar ahora la cantidad de datos que hay comprendidos entre 4 y 6, exceptuando el 6. Siempre usted va a exceptuar, en estos casos, ¿verdad? Intermedios, siempre va a exceptuar el límite superior. Entonces, vamos arriba. Entre 4 y 6, exceptuando el 6. Quiere decir que el 5 es 1, ¿verdad? Entonces sería 5, ¿verdad? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que es exceptuando el 6. Entonces son 6. Nos vamos aquí y colocamos el 6 aquí. Ahora el de abajo es entre 6 y 8, exceptuando el 8. Entonces se va arriba. Vamos aquí arriba ahora. Entonces sería 6 y 7, porque el 8 no va. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos aquí abajo. Y entonces aquí sería 9. La cantidad de datos que hay comprendidos entre 8 y 10, exceptuando al 10. Se va arriba. Entonces es 8 y 9. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos vamos aquí abajo y colocamos en frecuencia 8. El último es entre 10 y 12. En este caso, si tuviésemos el dato igual a 12, el 12 sí se incluye, porque recuerde que aquí al final se pone el corchete, indicando que se incluye el límite superior. Pero en los demás de arriba no se incluye el límite superior, pero aquí sí. Entonces, ¿qué usted hace? Usted se va arriba y va a ver entonces cuántos 10 hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues aquí coloca un 6. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted sume, por ejemplo, sume las frecuencias absolutas, tiene que coincidir con el número total de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 más 6 son 7, más 9 son 16, 24, 30. O sea que ahí estamos bien. Al final aquí la suma nos dio igual a 30, que coincide con la cantidad de datos, ¿verdad? Ahora la frecuencia relativa es lo mismo. Ya aquí, a partir de aquí, eso usted lo entiende fácilmente porque ya lo vimos arriba. Lo que se hace un poco tedioso es el tú determinar la cantidad de intervalos y el rango y esas cosas, la amplitud y eso. ¿Se entiende? Ok, entonces por ejemplo, el primero, ya esta parte la hacemos rápido. El primero sería, por ejemplo, la frecuencia relativa, que sería 1 entre 30, que ya lo tenemos calculado por acá arriba, que es el mismo 0.0333. 0.0333.
El 6 entre 30 también lo calculamos aquí para tomar ese mismo valor, es 0.2. Entonces es 0.2. El siguiente es el 9. ¿Cuánto da 9 entre 30? 0.3. ¿Y 8 entre 30? 0.3. Ok. ¿Y 8 entre 30? 0.2. 0 punto. 26. 0.26. 26, 6, 7, ¿verdad? Ok. Entonces, si sumamos, que yo entiendo que va a dar 1, ¿verdad? Entonces nos da 1. Igual que arriba, es el mismo proceso. Ya lo que sigue a mano derecha es la frecuencia porcentual, que sería multiplicar por 100. Y es el mismo valor de arriba. Entonces sería aquí el primero 3.33%. El siguiente sería 20 puntos, ¿verdad? 0% o 20%. El siguiente sería 30%, ¿verdad? El otro sería 26.67%. Y el último 20%. Y si sumamos, nos tiene que dar igual a 100%. Yo llevo vida. Ahora la frecuencia acumulada, ¿cómo es? ¿Igual? ¿Qué es lo que usted va a acumular aquí? Que se simboliza como F mayúscula, ¿verdad? Olvidé comentarlo. La frecuencia absoluta. Empezamos siempre con el primero, que en este caso es 1, sería 1. Y le suma la frecuencia que sigue, que sería 1 más 6 igual a 7. 7, 7 más 9 es igual a 16. 16 más 8, 24. 24 más 6 igual a 30. O sea que ese 30 coincide con el valor total de los datos. O sea que hasta ahí vamos bien. Y ahí sería ya la construcción final, ¿verdad? O en su totalidad de una tabla de frecuencia acumulada por intervalos. ¿Se entiende? Ok. Ya la semana que viene nosotros vamos a empezar a trabajar con el cálculo, por ejemplo, de la moda, media, mediana, de una tabla, o sea, de una tabla de frecuencia simple, de frecuencia acumulada también, que se usan distintas fórmulas. Eh, y después la parte de la construcción de gráficos a partir de esa tabla, ya sea a partir de una tabla de distribución de, de frecuencia simple o una acumulada. ¿Alguien levantó la mano o Carlos? ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? No, me pregunta, profe, haga la captura, son las 8. Todavía faltan 6 minutos. Inés. Pero ya vamos a salir. Ya, señor. Claro.
Entonces, denme un segundo. Espérate, espérate, un micrófono. Yo sé que hay hambre, pero denme un segundo ya. 6 minutos no, profe. ¿Eh? Un segundo. Ok. Listo. Bueno, si Carlos quiere quedarse y hacerme la pregunta, ¿verdad? Pero ya, Sí, sí, líder, ¿me escucha? sí, Lo que pasa, hemos terminado por hoy. Cuéntame, Carlos. sí, lo que pasa es que yo entré ya a las 12 en el trabajo y se me terminó el tiempo para, o sea, para coger el examen, para ver si usted puede recompensarme, sea ya con un ejercicio, no sé, porque era que yo trabajo de amanecida, entonces me di cuenta un poquito tarde y no pensaba que el tiempo era hasta las 12 de la noche. Y mira, y eso que si me hubieses escrito temprano, yo lo habilité ahorita de nuevo hasta la 1 porque 2 personas me escribieron. Okay. Pero ya en el Pero caso usted tuyo no puede. tendríamos que hacer otra cosa porque ya el, el examen ya lo discutimos ya. Entonces, vamos a ver qué hacemos, cómo lo sustituimos. O sea, cómo sustituimos el otro. No te preocupes, luego resolvemos Ok, líder, gracias. siempre. Nada, tengan feliz noche y buen provecho y feliz fin de semana. La práctica que sigue de este tema la voy a habilitar pronto. Así que nos vemos. Buenas noches, profe. Gracias igual. Nos vemos.